El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Su amigo y servidor Nereo Zamorano le da la bienvenida a esta que es la edición número 595 del programa que semana a semana le ofrece el Instituto Electoral de Tamaulipas. Reciba usted un afectuoso saludo de parte de todos los que trabajamos en el IETAM. Mire, hoy le voy a ofrecer a usted una entrevista, un diálogo muy interesante. Y a propósito de todos los festejos o las conmemoraciones y las celebraciones que se han hecho en estos días sobre la defensa de los derechos políticos de las mujeres en México y en el mundo, bueno, pues hoy en Diálogos por la Democracia le voy a ofrecer a usted una charla, un diálogo por la democracia, encaminado precisamente hacia ese tema. Las protagonistas son precisamente mujeres. Estará con nosotros la maestra Minerva Josefina Tavares Mirabal. Ella es activista internacional en pro de la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Ella estuvo en Ciudad Victoria, estuvo en Tamaulipas. El pasado jueves ofreció una conferencia sobre la cual le invito para que acuda usted a YouTube, al canal del Instituto Electoral de Tamaulipas, para que la comparta. Es una interesante exposición por parte de la maestra Tavares. Y el viernes en la ciudad de Tula estuvieron también muchas de ellas precisamente destacando temas que tienen que ver con la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Entrevistan a la maestra Josefina Tavares Mirabal, la maestra María de los Ángeles Quintero Rentería, consejera presidenta del IETAM, y la maestra Noemí Argüello Sosa, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el IETAM. Sin más preámbulo, lo dejo con ellas. Ojalá y sea de su interés. Esto es Diálogos por la Democracia. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. Minú, bienvenida. Estamos en el IETAM, nos encontramos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Mi nombre es maestra María de los Ángeles Quintero Rentería y nos acompaña nada más y nada menos que la maestra Minerva Josefina Tavares Mirabal de República Dominicana y también la consejera, la maestra Noemí Argüello Sosa, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de este instituto. Vamos a realizar una entrevista a nuestra invitada especial y me permitiré leer una semblanza, Minú, para que quienes nos vean en esta entrevista puedan saber quién es la que nos visita en este instituto. Minú Tavares Mirabal es de República Dominicana, es filóloga, profesora y política. Ha sido diputada nacional en 3 periodos de 2002 a 2016. Se desempeñó como viceministra de Relaciones Exteriores en el periodo del 96 al 2000. Fundadora y presidenta del Partido Opción Democrática y candidata a la presidencia de la República por ese partido y por Alianza por la Democracia en las elecciones del 2016. De 2013 al 2016 fue elegida presidenta de Parlamentarios para la Acción Global, la más grande organización mundial de parlamentos democráticamente elegidos, y es autora de libros de reflexión política, El camino que traigo conmigo, 2011, y De mañana te escribiré otra vez, Minerva y Manolo, cartas en el 2013. Que recoge y contextualiza la correspondencia entre sus padres, los héroes nacionales dominicanos, Minerva Mirabal y Manolo Tavares Justo. Minú es hija de Minerva, una de las 3 mujeres de República Dominicana que son Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Tienen una 4ª hermana que es Dede, que actualmente es la que sobrevivió y que se encuentra en República Dominicana, y además quien crió a Minú y a todos sus hermanos, que son 9. ¿Verdad, Minú? Son 9. Bienvenida, Minú. Te cedo el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación y por permitirme conocer Tamaulipas y Ciudad Victoria.
a donde hemos venido a conversar de estos temas gracias a la iniciativa del IETAM y de otras instituciones del estado de Tamaulipas que nos han recibido y que han organizado las actividades en conmemoración del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. El 25 de noviembre, ¿por qué? Bueno, porque las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, dominicanas de una región del centro del país, de una extracción social de clase media, alta, de una familia de comerciantes, agricultores, fueron asesinadas ese día porque se habían dedicado a un activismo político con el fin de derrocar la tiranía que azotó a la República Dominicana durante 32 años de un tirano cuya recordación pues es muy triste para todos y que ha pasado quizás a la historia precisamente y más que nada por este crimen tan simbólico de 3 hermanas, de 3 mujeres que eran madres, que eran jóvenes, que eran profesionales y que eran mujeres muy valiosas. Y entonces el día desde el 1981 en Bogotá fue declarado por el primer Congreso Feminista como día para crear conciencia con respecto a este mal que azota nuestras sociedades. Y esa decisión fue acogida por las Naciones Unidas en el 1999. O sea que este año hemos venido aquí a conmemorar el 59 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y el 20 aniversario de la Declaración de Naciones Unidas de este día como día para crear esa conciencia, para tratar de construir sociedades menos violentas contra las mujeres. Ese es uno de los, en términos históricos. Entonces, la fecha está relacionada con las mariposas porque el seudónimo de la lucha clandestina de mi madre y de sus hermanas, el seudónimo que ella utilizó en esa lucha fue el de Mariposa. Y por extensión a María Teresa, que era la más pequeña, que tenía 25 años cuando la asesinaron, mi madre Minerva tenía 33, entonces le pusieron en el movimiento Mariposa 2 para referirse a ella sin que se supiera exactamente a quién estaba mencionando ese nombre. De modo que entonces las mariposas, esos son las mariposas en la República Dominicana. Es muy común que vayas por las calles y veas que la gente tiene en sus casas 3 mariposas en la entrada de su casa, muy común. De alguna manera mucha gente siente que las hermanas Mirabal son como las madres de la patria dominicana. Siempre hablamos de los padres de la patria, que en la República Dominicana son 3, entonces allá la gente dice, bueno, tenemos 3 madres de la patria. Y entonces lo de las mariposas se ha convertido en un símbolo de esta lucha, y yo entonces me quiero referir, ¿verdad?, al significado de ese símbolo, porque las mariposas expresan bueno, todo lo bello, todo lo frágil, todo lo fuerte, todo lo que es capaz de transmutarse, de transformarse, de cambiarse, de tener etapas, cada una de las cuales dejan algo muy bueno a este planeta. Y son un símbolo, por ejemplo, de los movimientos migratorios y de la fortaleza también que lleva consigo esa fragilidad, porque ustedes aquí son, digamos, son un punto de paso de las mariposas monarcas. Y hoy tuve la oportunidad de visitar los espacios que tienen dedicados a flores, a polinizadores para que ellas descansen y se alimenten aquí. Y entonces esas mariposas son sobre todo, y por último, un símbolo de libertad. Y eso es lo que fue la lucha de las hermanas Mirabal, una lucha por la libertad, por la democracia,
por los derechos humanos. Y su ejemplo, vestido de mariposa, nos acompaña en estas luchas después, 59 años después. Sí. Bien, muchas gracias, Minú. Nos quedó muy claro el significado de las mariposas en este día emblemático para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Sabes que en el instituto te llevamos cada día 25 una campaña de tomarnos una selfie con el marco naranja. Y en esta fecha de 25 de noviembre le agregamos las mariposas. Unas mariposas que si bien en República Dominicana es común porque se identifican con las heroínas nacionales y que finalmente tienen muy arraigado en su historia todo lo que es la lamentable tragedia de haber el asesinato de las hermanas Mirabal. En México es como el Día Naranja, pero ahora que tuvimos la conferencia y lo de las mariposas, preguntaban que por qué las maripositas en color naranja. Entonces era una suma de el símbolo del apodo que tenía tu madre y tus tías, pero también la importancia de que con el aleteo de las mariposas, cómo pueden esos pequeños detalles hacer un cambio y poco a poco ir haciendo esta deconstrucción de la cultura para poder eliminar la violencia. Yo creo que nos ha quedado muy claro lo que es el símbolo de las mariposas. Sí, con la siguiente pregunta. Sí, bueno, muchísimas gracias, Minú, por explicarnos esta parte tan simbólica de las mariposas. Como segunda pregunta, a mí me gustaría preguntarte, legado que dejaron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ¿cómo has asumido tú ese compromiso? Bueno, durante mucho tiempo las hermanas Mirabal fueron un símbolo precisamente de lo que decía hace un momento, de la lucha por la libertad, por los derechos humanos del pueblo dominicano, y fueron asesinadas en gran medida, o en gran medida no, fueron asesinadas por eso. Guardaron prisión, fueron perseguidas. Minerva, mi mamá, fue impedida de ejercer, primero de estudiar, después de ejercer su profesión de abogada, y después fueron hechas prisioneras, metidas a la cárcel, sacadas, condenadas, les cambiaron la condena. Es decir, fue una lucha que se mantuvo durante mucho tiempo y contra un tirano que fue, sin lugar a dudas, quizás el sátrapa más cruel de todos los que padeció Latinoamérica en esa primera mitad del siglo XX. Entonces, para mí hay un primer legado que es un legado político, porque se trató de un crimen de carácter político, pero al mismo tiempo, y por eso las mujeres dominicanas, las feministas lo propusieron en el Congreso de Bogotá, en el primer Congreso Feminista, en el 81, porque tiene un elemento también de género muy presente. Las dictaduras son regímenes muy machistas, ¿no? Y en el caso del dictador Rafael Trujillo, eso adquirió ribetes casi mitológicos, es decir, su poder estaba asentado en su posesión de todos los bienes de la República Dominicana, incluyendo como uno de los bienes más preciados las mujeres. Y entonces son innumerables las historias de mujeres que violó, de mujeres que obligaba a las familias a que se las entregaran, de cómo él relacionaba ese poder cuando empezó a perder su virilidad con que la iba a recuperar violando vírgenes. Y como dueño que fue durante 32 años de la República Dominicana, encontrarse con una mujer como Minerva que los rechazó y que se le enfrentó claramente desde el punto de vista personal hasta el punto de vista político, estando en el centro ella lideró junto con mi padre, que también es un héroe nacional, Manolo Tavares Justo, el principal movimiento de oposición contra la dictadura. Entonces la familia nuestra fue perseguida desde el año 49, en que Trujillo la conoció
y organizó todo una parafernalia para que se la presentaran, para, digamos, conquistarla o tratar de conquistarla. Y cuando ella lo rechazó en un evento que es muy conocido y además que ha sido también muy tergiversado en la República Dominicana, hizo una fiesta a donde la llevó y en esa fiesta la gente que estaba ahí dice que ella lo abofeteó cuando él intentó tocarla. Yo creo que ella le hizo un rechazo político muy claro. Él sintió su rechazo personal primero y después le dijo que bueno, pero como que yo no le gusto y no le gusta mi régimen. Y entonces ella le dijo que no le gustaba su régimen. Y era una jovencita. Y lo dejó plantado en el medio del baile y él entró en furia y nadie se pudo ir y ellas se atrevieron también a hacer otra cosa, ella y la familia, que fue irse de la fiesta cuando él no había salido todavía, así que los mandaron a meter preso a ella, a mi abuela y a mi abuelo, y eso provocó una persecución que duró hasta 1960 básicamente. Esa es la historia y ese legado, ese ejemplo de estas mujeres que se atrevieron a desafiar una dictadura y a creer que era posible vivir en otras condiciones, que era posible tener un país que fuera libre y en el cual todos y todas tuviéramos derecho a pensar y tuviéramos derecho a decir lo que pensábamos y a defender y a trabajar para convertir en realidad los sueños que tenían, pues ese es su principal legado. Y luego está el legado a las mujeres, ese ejemplo de ellas que ha inspirado a muchas mujeres del mundo para continuar la lucha contra un lastre, contra una de las tragedias más graves que persiguen a nuestras sociedades, que es la violencia que ejercen hacia las mujeres. Y ellas se han convertido en ese símbolo. Y bueno, aquí estamos recordándolas y tomando ese ejemplo para que nos sirva para continuar la lucha. Bien, pues muy interesante esa historia, en verdad es un ejemplo de cómo en esa época tienes la fortaleza para enfrentarte al poderoso, ¿no? En estas sociedades patriarcales. Hay muchos libros escritos sobre esta historia, pero hay uno que es muy popular, que es la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Y en esa novela él cuenta esta historia y habla de esa escena que ocurrió entre Minerva y el dictador mientras ella estaba presa. Y fue sacada de la cárcel en la que estaba y fue llevada al palacio junto con mi abuela a donde él intentó ya lo que intentaba era aplastarla, no, hacerla, humillarla, y no lo logró. Bien, importante lo que mencionas, que una dictadura es como la máxima expresión del patriarcado, ¿no? Es no solo poseer lo que está inmediato, sino todo un país, todos los bienes naturales y materiales hechos por el hombre y de las personas también. ¿Cómo esta relación entre el patriarcado y la destrucción del planeta y las acciones que tenemos que hacer para feminizar el planeta y poder protegerlo? O sea, no tenemos a dónde irnos, ¿verdad? Somos una isla desde el punto de vista planetario. Pues sabemos que todas las personas tenemos diferentes oportunidades de acceso, dependiendo de si nacimos mujer u hombre, indígena o no, rico o pobre. Diferentes acciones nos permiten acceder o no a la educación, a la participación política, y por eso es importante pues generar una sociedad más inclusiva, más solidaria, más sororaria, hablando de entre mujeres, y que esos grupos que han estado con una desventaja histórica de participación sean incluidos. Y para eso se han implementado diversas acciones afirmativas. En México, pues hemos tenido acciones afirmativas
no solo en el ámbito electoral, político-electoral, para incorporar candidatas a los cargos, sino también en las políticas públicas, ¿verdad?, para ofrecer recursos. Sin embargo, lo que mucho nos ha ayudado a avanzar han sido estas acciones afirmativas en el ámbito político-electoral, las cuotas y la paridad de género. ¿Qué opinas al respecto, Miru? Bueno, las cuotas sobre todo las cuotas, para mí son no solamente acciones afirmativas, sino que también son acciones temporales, porque lo que buscan es convertir lograr alcanzar una realidad que no tenemos. Y yo creo que cuando alcancemos esa realidad, entonces ya serán innecesarias. Y a esa es a lo que tenemos que aspirar, a que resulte tan natural, tan normal, que a nadie se le ocurra que haya ningún congreso que esté constituido por un 75, un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Pero yo también aspiro a que no, digamos, a que no, con estas acciones no acabemos construyendo lo que yo le llamo una discriminación en sentido contrario. Es decir, cuando luchamos por la igualdad, luchamos por la igualdad. La igualdad que queremos es una en la que los hombres y las mujeres, que somos los que constituimos la humanidad, mitad, porque es así, tengamos igual acceso a la toma de decisiones. Al final, esta lucha de las mujeres lo que pretende es que nos dejen aportar, y que nos dejen aportar lo que tenemos que aportar, porque no es verdad que las decisiones, la visión es la misma. O sea, cuando nosotras entramos a los espacios donde se toman las decisiones, la visión cambia. Los elementos que están presentes en una negociación para decidir una política pública, por ejemplo, se enriquecen con nuestra participación. Entonces, es un tema de que nos dejen aportar, de que, es que es tan absurdo si lo miras hacia atrás, cómo fue posible la estupidez de que durante miles de años se pensara que las mujeres no teníamos nada que dar, que las mujeres éramos inferiores, que las mujeres no teníamos la capacidad de aprender, que solo servíamos para hacer cosas que se entienden desde ese punto de vista patriarcal, masculino, macho, de segunda categoría, como cosas así, tan poco importantes como criar a los hijos, parirlos, alimentar a la humanidad, vestirla, cuidarla. Todo eso se entendía como algo, tan inferior, que fíjate que en sociedades como las que vivimos, las que se han impuesto en el mundo occidental, todo lo que es importante tiene un precio. Pero las actividades de las mujeres tradicionalmente nada. Es decir, la ropa adquirió, se empezó a vender cuando salió del hogar, pero las mujeres se pasaron la vida entera vistiendo a la familia y eso no se consideraba generador de riqueza. O sea, nunca se contabilizó porque se entendía como de segunda categoría. Así que ahí estamos en ese momento y nuestro reto será lograr que eso por lo que estamos luchando ahora, ese fin de la discriminación que buscan hacer desaparecer las cuotas, no se revierta. Yo no quiero entonces ver un congreso en el cual haya 80 mujeres y 20 hombres, porque tampoco tampoco será bien para la humanidad. Por eso lo que hoy en esa conferencia donde hablábamos, yo hacía la reflexión y compartía con ustedes de la necesidad de que nuestros reclamos, de que nuestras reivindicaciones sean capaces de construir, de confluir en unas agendas comunes para esa construcción de un mundo mejor, para darle una nueva razón a este mundo que tanto la necesita. Gracias, Minú.
Coincido y recupero parte de lo que nos platicaste en la conferencia, de pasar de la resistencia a la confluencia. Yo creo, y en efecto, en lo que somos la humanidad, mitad y mitad. Somos hombres y mujeres, y ¿qué estamos haciendo ahora las mujeres o a dónde hemos llegado? Bueno, a recuperar o a abrirnos camino en donde no habíamos estado, donde se nos había ni siquiera cerrado la puerta siempre estuvo cerrada, realmente, apenas se abrió y se empieza a abrir, parece que de poco a poquito, hasta que llegan a pasar primero las más aguerridas, las mujeres pioneras, unas hasta dejaron la vida, como es tu familia, y en muchas partes del mundo muchísimas mujeres murieron quemadas en fábricas textiles, encarceladas, les cortaban la cabeza por solamente atreverse a querer tener alguna bueno, expresión. El ejemplo emblemático es el de Olympia de Gouges. Olympia de Gouges. Que fue guillotinada porque dijo, bueno, pero ¿cómo es eso de que las mujeres no son ciudadanas? Entonces, y planteó entonces la Declaración Universal por los Derechos de las Ciudadanas. Así es. Y luego decía, o sea, que ¿cómo podemos subir al cadalso y entonces no podemos votar? A la tribuna. A la tribuna nos está vedada. Esto es Diálogos por la Democracia. De esta manera llegamos al final de la emisión 595 de Diálogos por la Democracia. Seguro estoy de que ha sido de su completo interés. Reitero la invitación para que acuda usted al canal de YouTube del Instituto Electoral de Tamaulipas y disfrute de la conferencia que nos ha otorgado en Tamaulipas la maestra Minerva Josefina Tavares Mirabal. Además, le doy la noticia, la próxima semana estaré con ese mismo tema. Por ahora agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana nos acompañe en otro Diálogo por la Democracia. El YETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.